Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Las altas tasas tributarias y parafiscales que aseguran los empresarios pueden llegar a pasar los $100.000 genera alarma en Fedecámaras, la organización que los agrupa en Venezuela. En ese sentido, Carlos Fernández, presidente de esa organización, expresó preocupación respecto a la ley de impuesto a las grandes transacciones que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas, y que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista. El empresario dijo que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta y piden una revisión de la legislación. Probablemente se necesiten recursos extraordinarios, pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser con tributos que pueden llegar hasta un 20%, no puede dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos, porque eso trae más incertidumbre. De acuerdo a Fernández, en 2021 el sector privado del país se registró un crecimiento de entre 3 y 4%, a diferencia de la economía del sector público. Porque lo que te quiere decir es que básicamente se recuperaron más aquellos sectores que están más cercanos al consumo y tuvieron menos recuperación aquellos sectores más vinculados con los temas de inversión. Porque la inversión necesita de un clima, de unos espacios, de unos condicionamientos un poco más profundos y un poco más fuertes que, digamos, lo que es el consumo. Al presentar su memoria y cuenta, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante el tercer trimestre del año pasado, Venezuela tuvo una recuperación de 7,6% y afirmó que se proyecta un crecimiento superior al 4% en 2022. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Luego de la instalación de un acto previo virtual, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Ciudad de La Paz determinaron el jueves la suspensión del juicio oral contra la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, por el denominado caso Golpe de Estado 2, en el que se la acusa de incumplimiento de deberes y acciones contrarias a la Constitución Política del Estado en 2019, tras la renuncia del exmandatario Evo Morales. La defensa de Yanine Áñez, a través del abogado Jorge Balda, argumentó que existe vulneración de derechos y garantías y además pidió que el juicio se realice de forma presencial. No estamos seguros quién está detrás de la pantalla, porque no los estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusadores. Por lo cual, este aspecto vulnera el principio de inmediación. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que 2 exmilitares que estaban incluidos en este caso solicitaron un juicio abreviado. Los otros militares que junto a la señora Áñez están siendo juzgados han reconocido ya y han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado. La Fiscalía dice en su acusación que no se cumplieron los procedimientos para la sucesión constitucional de Yanine Áñez en 2019 y que se autoproclamó presidenta al tomar primero la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y después ante la Asamblea Legislativa Plurinacional también sin quórum. Mientras tanto, la exmandataria Yanine Áñez cumple una huelga de hambre en el penal donde se encuentra recluida desde hace 11 meses, decisión que asumió como protesta a este juicio que considera injusto y atentatorio contra el debido proceso. Su hija Carolina Rivera expresó preocupación por el estado de salud de la exmandataria. Como hija estoy muy preocupada porque no sé qué consecuencias puede traer su delicada salud, pero es su último grito de auxilio. Este juicio, que aún no tiene fecha definida, es uno de los 7 procesos que el gobierno del Movimiento al Socialismo le inició a la expresidenta interina Yanine Áñez en diferentes instancias, algunos por la vía ordinaria y otros a través de juicios de responsabilidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza fue declarado culpable esta semana por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a través de sus redes sociales por mostrar la represión gubernamental que vive el país desde abril de 2018 y en su juicio la Fiscalía pidió una sentencia de 9 años de prisión. La sentencia contra Mendoza, amparada también en la ley de ciberdelitos, coloca contra la pared a decenas de reporteros nicaragüenses que aún permanecen en el país y que día a día se reinventan para mantener informadas a sus audiencias y lectores en medio del silencio estatal, la desaparición de las fuentes y la presión de las leyes represivas. La experta en medios de comunicación y columnista del medio Confidencial, Mildred Larga Espada, comentó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua irá tras cualquier periodista que evidencie la realidad que se vive en el país. Entonces eso amenaza a cualquier periodista, amenaza a todos, amenaza a cualquier persona que tenga voz talentosa para comunicar en las redes sociales.
En medio de este panorama, Larga Espada dice textualmente que los periodistas se la siguen jugando y buscan cada día nuevas maneras de informar a la población. Sin embargo, la presión sobre los medios de comunicación ha calado sobre los hombres y mujeres de prensa y según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio de 2021 muchos reporteros han dejado el país. Abigail Hernández, de la Comisión Ejecutiva de esta organización, dijo a La Voz de América. Tenemos establecido de que hay más de 65 periodistas que han salido al exilio, muchos de ellos por la misma situación de inseguridad, de amenazas. Estos hechos se suman a la sentencia del Poder Judicial de Nicaragua de 13 años de prisión contra Miguel Mora, detenido en la arremetida contra candidatos presidenciales y cuya carrera periodística quedó truncada cuando el gobierno cerró y confiscó su canal televisivo 100% Noticias y encarceló por más de un año. A Mora también se le acusa en base a la ley de menoscabo a la integridad nacional que fundamenta sus acusaciones en declaraciones públicas pidiendo la intervención de gobiernos y organismos internacionales para garantizar la vigencia de la democracia y la legalidad de las elecciones. Mora se había retirado de los medios de comunicación para dedicarse a la política y anunció sus aspiraciones presidenciales a través del Partido de Restauración Democrática, al que el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló su personería jurídica. El periodista fue detenido junto a otros 6 aspirantes presidenciales que fueron inhabilitados de participar en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato presidencial sin competencia política. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La controversial disputa que por muchos años se generó por determinar qué país debería ejercer soberanía en el Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador, que data de 1900, al parecer nuevamente cuestiona la jurisdicción de cada nación, a pesar de una sentencia firme emitida por la Corte Interamericana de Justicia con sede en La Haya, que desde 1992 da potestad al gobierno de Honduras. La resolución del organismo internacional determinó que cada uno de los países en disputa tendría soberanía exclusiva sobre 3 millas náuticas a partir de su costa. No obstante, la parte central del Golfo sería administrada por los 3 países y al final fue necesario establecer las delimitaciones marítimas correspondientes a derecho. Esto a raíz de las denuncias de El Salvador, donde asegura que Nicaragua violó su espacio marítimo. El ex canciller Carlos López Contreras, quien representó a Honduras en la Corte Internacional de Justicia, dijo en declaraciones a La Voz de América que el Golfo de Fonseca representa para los 3 países una cosoberanía con ciertas excepciones, según la sentencia. La Corte dice, el estatuto jurídico de las aguas al interior del Golfo es de aguas en régimen de cosoberanía. Es decir, que allí pueden circular los 3 estados y buques internacionales o extranjeros libremente. Incluso, aparte de las aguas en régimen de consoberanía, existe una pequeña franja costera, le llaman franja costera, así lo definió la Corte, de 3 millas a lo largo de la costa de cada país, sobre la cual cada uno ejerce su soberanía exclusiva. López recalcó que la sentencia de soberanía de Honduras no desconoce los derechos legítimos similares de los otros estados referentes a las actividades en beneficio de los países y tampoco afecta los derechos de libre navegación conforme al derecho internacional. En octubre del 2021 y con el propósito de consolidar una ruta económica y de paz, los gobiernos de Honduras y Nicaragua suscribieron el Tratado Integracionista Bicentenario, que contiene la sentencia de las fronteras insulares, marítimas y terrestres entre Honduras y El Salvador, incluida la del 11 de septiembre de 1992 y que confirma la del 18 de diciembre de 2003. El Salvador rechazó firmar el acuerdo. Por su parte, y desde la óptica del derecho internacional, las pretensiones de El Salvador sobre la soberanía de la vía marítima, en este caso Isla Conejo y otros islotes, el abogado Oliver Erazo dijo que es algo que se tiene que respetar. Estamos hablando de que tiene que respetar un fallo dictado por una Corte Internacional de Justicia y me imagino que más de alguno de sus asesores le va a decir qué implica ese fallo. Honduras mantiene su soberanía, mantiene el reconocimiento mediante una sentencia internacional, fíjate bien, de que él es el propietario y el que ha poseído siempre el territorio de Isla Conejo. Los especialistas reafirmaron que la Corte Internacional de Justicia y su sentencia es firme y otorga a Honduras completa soberanía sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas entre El Salvador, Honduras y el Golfo de Fonseca, incluida la Isla Conejo.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra el mexicano Miguel Ángel Valdés Ruiz y el ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, y que según las autoridades estadounidenses son considerados actualmente como dos de los narcotraficantes más importantes del mundo. Los dos son sindicados de contribuir materialmente a las actividades ilícitas de algunos carteles mexicanos de la droga y por el envío de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nichols, confirmó esta sanción e hizo referencia a la amenaza que significa el narcotráfico para los estadounidenses, la seguridad internacional y el sistema financiero del país. Las sanciones impuestas autorizan la confiscación de todos los bienes de Valdés Ruiz y Sánchez Farfán en Estados Unidos y se prohíbe que cualquier persona pueda negociar con alguno de estos activos. Las autoridades reportan que Sánchez Farfán trabaja en Guayaquil y desde allí ha coordinado el envío de varias toneladas de cocaína que es fabricada en laboratorios ubicados en el sur de Colombia y Ecuador, utilizando diferentes vías y medios de transporte para llevar el alcaloide a través de Centroamérica hasta Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, Sánchez Farfán es considerado uno de los principales proveedores de cocaína del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas y de narcotráfico más importantes de México. Por su parte, Valdés Ruiz, que tiene como base la ciudad de Culiacán en México, es considerado uno de los principales lazos de conexión entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, al que acusan de manejar algunas de las rutas más relevantes del contrabando entre Sur y Centroamérica. Los dos sindicados actualmente se encuentran prófugos de la justicia estadounidense luego de que en 2019 se hiciera una acusación formal por narcotráfico en un tribunal del Distrito Sur de California. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Esta semana un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentaron una propuesta para renovar la ley de la violencia contra la mujer, una ley que entró en vigencia por primera vez hace más de 25 años, en 1994, bajo la presidencia del entonces mandatario Bill Clinton. Sin embargo, cada cierto tiempo, el Congreso volvía a aprobar sus fondos para mantenerla activa y actualizada, extendiendo las protecciones que ofrece a determinados grupos, como las parejas homosexuales. Sin embargo, en 2019 esta ley fue derogada durante el mandato de Donald Trump ante la negativa de varios senadores republicanos que rechazaron la inclusión de amparos para defender los derechos de las personas transgénero, y de este modo se puso fin a una valiosa herramienta que durante décadas financió programas sociales de ayuda para las víctimas de violencia doméstica, maltrato y abuso sexual. En este contexto, la actriz y constante activista en la defensa de los derechos humanos, Angelina Jolie, participó en las negociaciones de este esfuerzo bipartidista y respaldó la propuesta en un fuerte discurso donde urgió al Congreso a aprobar la ley cuanto antes. Con la voz quebrada y con una emoción difícilmente contenida, Jolie lamentó que para muchos esta ley no llegará a tiempo. Sobre todo quiero recordar a los niños que están aterrorizados y sufriendo en este momento, y a las muchas personas para quienes esta legislación llega demasiado tarde. Las mujeres que han sufrido este sistema con poco o nada de apoyo, que aún cargan con el dolor y el trauma de su abuso. Los adultos jóvenes que sobrevivieron al abuso y salieron fortalecidos, no gracias al sistema de protección infantil, sino a pesar de él. Y a las mujeres y niños que han muerto y que podrían haberse salvado. Leyes justas, amparo y dignidad fueron algunas de las peticiones que la actriz exigió durante su participación en el Senado estadounidense y agradeció los esfuerzos de varios senadores de ambos partidos. La jornada concluyó con el anuncio de que el Senado había llegado a un acuerdo y se comprometieron a poner en marcha este proyecto de ley. Gracias a la participación de Jolie se incluirá una cláusula para utilizar una tecnología orientada a reconocer hematomas y otras marcas de abuso físico en diferentes tipos de piel. Un avance crucial para mujeres con la tez más oscura, mujeres afroamericanas, latinoamericanas e indígenas. Sin embargo, esta propuesta bipartidista no incluye un punto clave a la par que controvertido, conocido como el vacío legal del novio, y cuyo objetivo es restringir el acceso de las armas de fuego a potenciales abusadores. La poderosa Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos hizo campaña contra esta idea, obteniendo el apoyo de buena parte de los republicanos
republicanos en el Senado. Hoy la legislación federal restringe la posesión de armas de fuego a los que han sido condenados por un delito de violencia de género. Sin embargo, esta norma solo se aplica a aquellos que están casados o tienen un hijo en común con la víctima. Y ahora los demócratas buscan ampliar este requisito a todos los abusadores, independientemente de su estado civil. Un esfuerzo que no han conseguido, pero que confían poder alcanzar en el futuro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente Joe Biden afirmó que el informe de enero del índice de precios al consumidor es una señal de que los estadounidenses están enfrentando una presión real y dijo que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos para abordar el problema. Sus comentarios se dieron a través de un comunicado de la Casa Blanca luego de conocerse información de que la inflación alcanza un nuevo récord en 40 años. Y el mandatario dijo textualmente: "Hemos estado utilizando todas las herramientas a nuestra disposición y aunque hoy es un recordatorio de que los presupuestos de los estadounidenses se están estirando de tal manera que les impacten lo que sirven en su mesa, también hay señales de que superaremos este desafío". El mandatario agregó que las autoridades económicas proyectan que la inflación disminuirá hacia fines de 2022 y sostuvo que las políticas de su administración habían llevado a una disminución en las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, lo que describió como una señal de progreso real. Los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron sólidamente en enero, lo que provocó la mayor aceleración anual de la inflación desde 1982, alimentando la especulación de los mercados financieros sobre un alza de la tasa de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el próximo mes. En tanto, los consumidores estadounidenses siguen gastando libremente y muchas cadenas de suministro, aún enredadas, enfrentan una inflación cuyos factores de aceleración son que los precios desde abril de 2021 se mantienen en gran medida y los salarios están aumentando al ritmo más rápido en al menos 20 años. Los puertos y almacenes están abrumados con cientos de trabajadores que se reportaron enfermos en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, los más ocupados del país, en enero, y como resultado, muchos productos y repuestos siguen siendo escasos, y los informes indican que la expiración de los cheques de estímulo y otras ayudas gubernamentales aún no ha frenado el apetito de los estadounidenses por las compras. La inflación interanual más rápida en 40 años ha anulado el beneficio del aumento de los sueldos para la mayoría de los estadounidenses, dejándolos menos capaces de pagar alimentos, gasolina, alquiler, cuidado de niños y otras necesidades. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Ha transcurrido apenas una semana desde el inicio de los Juegos Olímpicos de Beijing y ya hay un gran caso de dopaje que involucra a una de sus mayores estrellas, una joven de 15 años y que por ser menor está protegida en el libro de reglas antidopaje. La atleta en cuestión es Kamila Valieva, de 15 años, del KOR, abreviatura del Comité Olímpico Ruso, que es el nombre bajo el cual compiten atletas rusos por infracciones de dopaje en Juegos Olímpicos anteriores. La droga por la cual se le sospecha a Valieva es el medicamento trimetazidina, un agente metabólico que, según la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, puede aumentar la eficiencia del flujo sanguíneo y mejorar la resistencia, ambos de mucho valor para atletas de alto nivel, y está catalogado por la Agencia Mundial Antidopaje como moduladores hormonales y metabólicos. Hasta ahora no está claro cuándo y dónde Valieva dio positivo, y tampoco qué organización tuvo la responsabilidad de manejar primero el caso y qué laboratorios acreditados por la Agencia Antidopaje han estado involucrados. Los casos típicos de dopaje durante los Juegos Olímpicos son manejados y anunciados por la Agencia Internacional de Pruebas, que impone una suspensión provisional que retira a un atleta de la competencia. El caso de Valieva podría involucrar, como se informó, una muestra tomada antes de que comenzara el periodo olímpico oficial, ya sea en un evento internacional, los campeonatos nacionales o durante un periodo de entrenamiento en una prueba fuera de competencia. La edad de Valieva, 15 años, puede ofrecer exenciones o indulgencia como persona protegida, que incluye atletas que aún no han cumplido los 16 años en el momento de cometer una infracción, según el Código Mundial Antidopaje. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, baraja 4 nuevos nombres de juezas afroamericanas para cubrir la vacante que dejará el magistrado Stephen Breyer en la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto según ha confirmado el propio mandatario en una entrevista con el canal NBC, de la que se presentaron extractos el jueves.
Biden anunciará el nombre de la elegida a finales del mes de febrero y se ha comprometido a nominar por primera vez en la historia de Estados Unidos a una mujer afroamericana para ocupar una vacante en el Tribunal Supremo. Por otra parte, los reporteros basados en el Pentágono han pedido a la administración Biden que les permita el acceso a los aproximadamente 3.000 efectivos militares estadounidenses que se están desplegando en Europa del Este y Alemania en respuesta a las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania. La Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a unos 100 periodistas, incluidos 2 corresponsales de La Voz de América, escribió una carta el miércoles al secretario de Defensa Lloyd Austin y al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, solicitando que levanten la prohibición de la cobertura de noticias sobre el despliegue de militares estadounidenses a Europa para tranquilizar a los aliados de la OTAN durante la crisis de Ucrania. Por último, la inflación en Estados Unidos se disparó durante el 2021 a su mayor nivel en 4 décadas, con un aumento de los precios al consumidor del 7.5% al terminar diciembre, en comparación con el registro anual en el mismo año anterior. Así lo informó el Departamento de Trabajo, pues la creciente inflación ha reducido el poder de compra de los estadounidenses y ha erosionado la popularidad del presidente Joe Biden en una economía que, aunque se recupera bien de la pandemia, también está restando fuerza a los aumentos de salarios que han recibido los trabajadores. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la importancia del desarrollo de pruebas de antígenos a un costo accesible para comunidades más pobres o países en vías de desarrollo. En este plan está el científico español César de la Fuente, reconocido por la Sociedad Química de Estados Unidos como el mejor científico joven, y en esta entrevista con nuestro colega Anthony Belchi expone detalles sobre el desarrollo de pruebas antígenos de bajo costo. Exactamente, sí, estamos intentando desarrollar métodos alternativos que sean diferentes a los antibióticos convencionales, y uno de los proyectos muy grandes que tenemos en mi laboratorio pues, es el de usar herramientas computacionales de inteligencia artificial para poder diseñar y descubrir nuevas clases de antibióticos que sean efectivas y que nos permitan tratar a estas superbacterias. O sea, de alguna manera es como entrar en la máquina del tiempo, ¿no? Avanzarse al futuro, ¿no? Un poco así. Yo creo que el potencial, ¿no?, que tienen los ordenadores es que pueden diseñar y estamos viendo que son capaces de adquirir este elemento de creatividad que siempre, desde nuestro punto de vista antropocéntrico, siempre lo asociamos con el cerebro humano, ¿no?, que el ser humano es el único organismo capaz de crear algo. Estamos viendo poco a poco, todavía estamos en los pasos muy iniciales, ¿no?, de este campo, pero estamos viendo poco a poco que a los ordenadores también se les puede enseñar a crear. Y eso pues, nos abre un abanico muy grande de posibilidades donde en un futuro pues, quizás sea posible que una computadora pues, diseñe un nuevo medicamento. Volviendo al tema de los test de antígenos, si realmente tu proyecto se hubiese desarrollado 5 años atrás, ¿estaríamos en un escenario completamente diferente, o en marzo de 2020 hubiésemos estado en un escenario completamente diferente, teniendo en cuenta que los test hubiesen estado mucho más accesibles a la población y específicamente en aquellos territorios donde hay muy pocos recursos o los recursos son muy limitados, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, que han tenido muchos problemas con las pruebas? Hombre, yo creo que sí, que haber tenido una tecnología, ¿no?, un test de diagnóstico que fuese barato, que fuese altamente accesible, sobre todo en poblaciones que tienen menos recursos, ¿no?, donde no han llegado los test de diagnósticos. Tampoco han llegado las vacunas. Recordemos que cuando se implementaron las vacunas, se distribuyeron, 10 países en el mundo compraron 75% de todas las dosis disponibles en aquel momento. Recordemos también que en el mundo, hoy en día, estamos casi en febrero del 2022, hay muchos países donde ni siquiera el 5% de la población
has recibido la primera dosis de la vacuna. Es decir, vivimos en un mundo pues, con muchas inequidades de todo tipo, pero también aplicables a la salud, ¿no? Y a proteger la población de, en este caso, una pandemia, ¿no? Una pandemia que puede ser letal. Y yo creo que sí, haber tenido pues, una tecnología pues, disponible para todo el mundo, ¿no? Hubiera sido tremendamente útil, ¿no? En América Latina y en muchos otros lugares del mundo donde quizás no llegaron estas herramientas a tiempo, donde, como comento, en muchos de estos lugares todavía no han llegado las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos debería hacer pensar, ¿no? Como sociedad, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? ¿Una sociedad más compasiva, donde nos ayudamos los unos a los otros, o queremos tener una sociedad, desigual, ¿no? Es un poco más una pregunta filosófica, pero... Ese test barato que estáis desarrollando, estáis desarrollándolo aún, ¿verdad? Sí, está todavía en estadio de prototipo, con lo cual no está disponible para uso en la población o en humanos. En este momento es una tecnología relativamente nueva y bueno, estamos intentando básicamente pues mejorarla para ver si algún día puede llegar a ser útil, ¿no? en el contexto de una pandemia, quizás no en COVID-19, pero en una futura pandemia, ¿no? También se puede expandir, se puede extrapolar a otros virus y otras bacterias la tecnología, con lo cual un poco el sueño que tenemos es que quizás no lleguemos para ayudar, pero en un futuro pues ojalá podamos estar ahí. Era César de la Fuente, científico y profesor asistente de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, hablando sobre los tipos de pruebas eficientes para prevenir futuros virus y, consecuentemente, pandemias. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.